Desde este martes hasta el próximo 10 de enero, el Centro de Historias de Zaragoza abre sus puertas a la exposición Estudio Cañada, cuna de artistas aragoneses desde 1945. La Academia de Dibujo y Pintura se ha convertido en un lugar de referencia en el mundo de la enseñanza artística, y la muestra revela al público la actividad creadora y docente del maestro y fundador Alejandro Cañada. Todo el mundo ha destacado su generosidad, ha destacado su maestría, lo ha resaltado como una persona maravillosa, como un gran docente y como un gran maestro, y es un poco lo que esta exposición quiere transmitir. La exposición recorre la obra del artista aragonés en su faceta más íntima como pintor. A su vez, se ha recreado su estudio y se exhiben las obras de sus alumnos y familia recogiendo la atmósfera única del estudio. Si algo destaco de él es su amor por el oficio y su respeto por el oficio, ¿no? Su manera de abordar cualquier proyecto, de abordar cualquier trabajo era desde el estudio, desde ser muy metódico, realmente estudiar qué es lo que iba a hacer, ¿no? y cómo lo iba a hacer, y estudiar diferentes maneras para quedarse realmente con la mejor. La muestra se cierra con un breve documental con testimonios y anécdotas de importantes nombres de la cultura aragonesa dedicados al artista. Y esta exposición tiene por seguro dar a conocer a uno de los más importantes pintores de finales del siglo XX.